Que Dios lo bendiga. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amados hermanos, durante algunos meses y semanas atrás hemos estado estudiando, meditando la Confesión de Londres de 1689. Mediante algunas predicaciones hemos podido ver hasta ahora la sección 2 de la Confesión, que trata de cómo Dios salva al hombre, cómo nuestro buen Dios ha obrado de una manera maravillosa para que su pueblo hoy pueda estar en un pacto con Él. Recordemos, Él nos ha llamado, Él nos ha justificado, Él nos ha adoptado y nos ha santificado. Estas son las obras benditas que nuestro Dios ha realizado para que nosotros entremos en un pacto con Él, a través de la persona de Jesucristo, nuestro mediador. Ahora, también hemos estado meditando que por causa de que estamos en ese pacto con Él, eso implica que ahora su pueblo tiene responsabilidades, no con el propósito de introducirnos a este pacto, sino para poder manifestar que estamos en ese pacto de gracia con Él. Pero ¿y qué es lo que vamos a manifestar? ¿O cuáles son las responsabilidades del pueblo de Dios tiene? ¿Cuáles son esas responsabilidades? Las responsabilidades o lo que el pueblo de Dios manifiesta es que tienen fe, tener fe, tienen arrepentimiento, arrepentirse. Ellos hacen buenas obras. Ellos perseveran hasta el fin y también ellos tienen seguridad de la gracia de la salvación. Entonces, esas son las responsabilidades o lo que manifiesta el pueblo de Dios de este nuevo pacto. Nuestro hermano Juan ha dado hasta la semana pasada de las buenas obras. Es decir, que el pueblo de Dios manifiesta que está en un pacto con Dios porque tiene como responsabilidad hacer buenas obras. Y tiene esa capacidad de hacer buenas obras porque hay una influencia real del mismo Espíritu Santo, el cual pone el querer como el hacer por su buena voluntad en ellos. Es por eso por lo que el pueblo de Dios, por medio de sus buenas obras, manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan las bocas de los adversarios y glorifican a Dios. Por eso entonces hacen esas buenas obras. El día de hoy, entonces, vamos a ver otra responsabilidad que el pueblo de Dios tiene. Y ya la mencioné. Es que el pueblo de Dios manifiesta que está en el pacto de gracia porque persevera hasta el fin, por su perseverancia hasta el fin, la doctrina de la perseverancia de los santos. Ahora, ¿qué entendemos por la perseverancia de los santos? ¿Qué entendemos? Bueno, la perseverancia de los santos se entiende o tiene que ver con todos aquellos que verdaderamente, escuche bien,
verdaderamente han nacido de nuevo. Ellos serán guardados por el poder de Dios y perseverarán en Cristo, que es el mediador de este nuevo pacto. ¿Ok? ¿Hasta cuándo van a perseverar? Hasta el final de sus vidas. Y esto es gracias a la bendita gracia de nuestro buen Dios, no por ellos. Y eso vamos a meditar más adelante. Así que, amado hermano, la doctrina de la perseverancia de los santos es una de las enseñanzas más hermosas que muchos creyentes han abrazado y la vamos a poder meditar el día de hoy. Cabe mencionar que este es un tema que hasta la actualidad es uno de los temas más controversiales. ¿Por qué? Porque va en contra de los que creen que la salvación se pierde. Pero el que haya personas que discrepen con esta doctrina, esto no quiere decir que la Biblia no sea lo suficiente clara sobre este tema. No, sino todo lo contrario. En la Biblia hay muchos pasajes que exponen evidentemente que dicha doctrina es bíblica. Entonces, ¿se pierde o no se pierde la salvación? No. Si no se pierde, ¿qué hacemos entonces con los pasajes que la Biblia habla sobre la apostasía? Y si somos ya salvos e imposibles de caer de ese estado de gracia, entonces, ¿importa lo que hacemos? Estas son las preguntas que intentaremos nosotros hoy resolver. Así que, amado hermano, acompáñenme a ver entonces el tema del día de hoy, la perseverancia de los santos. Y el bosquejo respectivo de nuestro sermón es el siguiente. Si usted ve a su hojita, dice, vamos a ver en primer lugar la explicación de la perseverancia. Perseverancia. En segundo lugar, vamos a ver los fundamentos de la perseverancia. En tercer lugar, veremos la dificultad de la perseverancia. Finalmente, veremos una conclusión para dar algunas aplicaciones. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, mi Dios, estamos enteramente aquí agradecidos por tu buena voluntad de darnos el privilegio de estar en tu casa una vez más, poder escuchar tu palabra, poder estar meditando en ella. Solo te rogamos, Padre amado, que usted nos bendiga, Señor. Seas tú guardando a cada uno de mis hermanos, que esta palabra a los que no conocen de ti, Señor, puedan ellos conocerte, y a los que ya te conocen, a mis hermanos, sean afirmados. Ayúdame a mí a ser claro en la predicación, y que tu obra, Padre Santo, sea su santa voluntad, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Antes de ir al primer punto, quisiera, por favor, que me acompañe nuevamente a leer al pasaje que di. Juan capítulo 10, versículo 27-30. Juan 10, 27-30. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En este pasaje el Señor está hablando en el templo a un grupo de judíos que se han reunido a su alrededor. Estaba respondiendo a una pregunta que se le hizo acerca de su verdadera identidad. En su respuesta, Cristo expone ante sus oyentes el contraste que existe en el creyente y el no creyente. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Luego, continúa hablando de los beneficios que reciben aquellos que escuchan su voz y lo siguen. Dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Y aquí es muy importante detenernos, porque aquí no dice yo les daré,
sino dice, yo les doy, porque es un regalo otorgado, de manera que si ya tienen vida eterna, esa vida eterna no se les será quitada, sino que las ovejas de Cristo estarán preservadas por Él. Entonces, nuestro Señor Jesucristo más adelante concluye con una declaración gloriosa. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me la ha dado. Es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Glorioso es. Los beneficios de escuchar y seguir la voz del buen pastor, eso a nosotros nos da una declaración tremenda de que nadie puede perderse de las manos de nuestro Dios. Esta verdad está claramente evidenciado que las ovejas nunca pueden convertirse en cabras. O aquellos que nacen de nuevo nunca pueden no nacer. La certeza de esta realidad se expresa en las dos afirmaciones que hace Jesús. Nadie me las puede arrebatar de las manos y nadie las podrá arrebatar de la mano del Padre. Las manos de Cristo están debajo de sus ovejas y las manos del Padre están sobre las ovejas. Así estamos seguros en las manos entrelazadas de la omnipotencia. Este es uno de los pasajes más claros, hermano, que garantizan la seguridad absoluta que todo verdadero hijo de Dios, de aquel que tiene la vida eterna y que nadie la podrá arrebatar, el estado en el que en él se encuentra. Dios tiene tal poder divino que no solo no se le puede llevar ninguna oveja de su redil, sino que no pueden ni tocarla. Cada verdadero creyente está bajo en una protección y preservación singular y directa de Dios. Así que, mis amados hermanos, vamos entonces a entrar a este tema de la doctrina de la perseverancia de los santos con el primer punto o la primera parte que veremos es la explicación de la doctrina. Para comenzar o establecer una explicación simple, deseo en este punto enfatizar y dividir en este punto dos partes de la perseverancia de los santos, que sería los sujetos de la perseverancia y lo que es el significado de la perseverancia o la esencia. Entonces, en primer lugar, esta doctrina de la perseverancia de los santos tiene como característica los sujetos de esta perseverancia. ¿Quién es el que persevera? ¿O quiénes son los que perseveran? Y para ello quiero que me acompañen a Efesios capítulo 1, versículos 5 al 6. Efesios capítulo 1, versículos 5 al 6. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Al escribir a la iglesia de Éfeso, Pablo nos dice que todo el favor de Dios viene a nosotros gracias a que estamos en Cristo Jesús. Todas las bendiciones que nos lo ha otorgado el Señor es a través de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, en este caso, por haber sido unido a Él. Entonces, ¿quién es el que persevera? ¿O quiénes son los sujetos que perseveran? Los que perseveran, amado hermano, son todos aquellos que Dios aceptó en el amado, en Cristo. Son los que se encuentran unidos a Cristo y en Cristo. Más adelante, usted vaya a Efesios 2, al capítulo 2, ahí mismo donde usted está. Capítulo 2, versículos 5 al 6 dice, Pablo establecerá el contraste entre una ruina
nuestra ruina y el remedio de Dios. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Escuche bien, por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Sí notan ahí? Aquí podemos ver a Pablo que expresa un antes y después dándonos una descripción lamentable de la realidad del ser humano sin Dios. Un cuadro oscuro de nuestra pasada condición natural en Adán, pero que ahora que hemos creído en Cristo, hemos venido una nueva con Cristo en su muerte y resurrección, hemos sido automáticamente unidos al cuerpo de Cristo. Y hemos sido vivificados en Él. Ahora, esto es muy importante afirmar sobre la unión del creyente con Cristo, la unión que tenemos con Cristo, porque es una verdad central de toda la doctrina de la salvación. Y esta doctrina, amado hermano, la unión del creyente que tiene con Cristo, echa abajo a los argumentos de aquellos que dicen que la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque la unión de los creyentes con Cristo, en Cristo Jesús, implica que ellos ya comparten la exaltación de Cristo en los lugares celestiales y que un día experimentará esa gloria. Por lo tanto, si estamos unidos con Él, ¿acaso habrá algo que nos separará de esa unión? ¿No dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 35, del 38 al 39, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, decir que la salvación se pierde es rechazar la palabra de Dios y darnos un poder que no tenemos. Porque nada, absolutamente nada, nos separará de nuestro Señor Jesucristo. Nada nos hará perder nuestra salvación que es en Cristo Jesús. Nosotros tenemos, amado hermano, y escuche bien, tenemos el hermoso y asombroso privilegio de ser uno con Cristo. Se nos ha dado una unión íntima y vital y espiritual con Él. Usted y yo gozamos una unión en matrimonio con Cristo. Así que podemos afirmar con toda seguridad que todos aquellos que han sido aceptados en el amado no pueden ser reprobados. Porque la Biblia nos dice eso, sino que serán preservados por la unión que tiene con Cristo. Y por esa razón perseverarán hasta el fin. Ahora, hermanos, para que aquellos puedan perseverar y llegan a ser aceptados en el amado, fueron en primer lugar eficazmente llamados. Es lo que hemos nosotros meditado en otras predicaciones. Para ello quiero que me acompañen a recordar brevemente lo que dice la palabra acerca de la descripción de aquellos que son aceptados, fueron aceptados en el amado. Vayamos a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 9. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al 9. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este llamado es una obra del Espíritu por medio del cual convence a cada uno de su pecado y miseria, iluminando la mente en el conocimiento de Cristo y renovando nuestra voluntad. A través de esa llamada, amado hermano, el Espíritu persuade y capacita a los hombres a abrazar a Jesucristo, que se les ofrece gratuitamente en el Evangelio. En segundo lugar, hermano, para aquellos que puedan perseverar y llegar a ser aceptos en el amado, en segundo lugar, fueron santificados por el Espíritu. Vayamos rápidamente a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya acogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Los verdaderos creyentes, amados hermanos, son personas que no han tomado simplemente alguna decisión por Cristo, sino que son personas que realmente han experimentado una transformación de vida por la obra del Espíritu. Es la obra del Espíritu la que cambia la vida de un hombre. El Espíritu lo pone en una parte para ser un pueblo santo, de modo que las cosas viejas pasaron y todas las cosas vienen a ser hechas nuevas. A través de la obra del Espíritu, una persona se vuelve de sus malos caminos. Por eso se llama la perseverancia de los santos y no de los impíos. Y esto también es importante enfatizar, porque uno de los argumentos negativos que suelen dar muchas personas acerca de esta doctrina es que, según dicen, que esta doctrina otorga licencia para pecar. Es decir, que esta doctrina enseña que nosotros podemos vivir como sea, como nos dé la gana. Da igual cómo vivamos, porque al final ya somos salvos. Pero eso no es lo que trata la doctrina. Nosotros creemos que aquellos que han tomado esta doctrina como excusa para pecar y convierten la gracia de Dios en un libertinaje, lo que más bien demuestra es que no han sido ni llamados, ni justificados, ni santificados. Estas personas demuestran que no han entendido ni han recibido de verdad la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Utilizan su libertad para pecar. Creemos que los que perseveran son los que han sido verdaderamente llamados, justificados, adoptados y santificados. Por eso es la perseverancia de los santos. Porque una persona vive en santidad y no como un impío. En tercer lugar, hermanos, para aquellos que pudieran perseverar y llegar a ser aceptos en el amado, fueron porque también recibieron la preciosa fe. La preciosa fe. Vayamos por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amado hermano, la fe es ese compromiso con el Cristo del Evangelio, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los sujetos de esta perseverancia no son todos aquellos que dicen ser cristianos, sino solo aquellos que por la gracia de Dios han sido efectivamente
llamados y santificados por el Espíritu y dotados de esa fe salvadora. Solo estos, por tanto, son aceptos en el amado y por lo tanto perseverarán. Son estos verdaderos santos los sujetos de esta perseverancia. Entonces, hermano, habiendo explicado y abordado esta característica de los sujetos de la perseverancia, ahora vamos a ver la segunda característica, el significado de esta bendita doctrina. Vamos a ver la segunda característica de esta explicación de la doctrina de la perseverancia de los santos que estamos dando. Entonces, ¿qué es la perseverancia? ¿Qué es la perseverancia? La perseverancia se define en un diccionario de esta manera, normal. Continuar haciendo algo a pesar de la dificultad, la oposición. Eso significa lo que es la palabra perseverancia. Ahora, la perseverancia de por sí no es nada. Por lo tanto, podríamos hacer otra pregunta, ¿verdad? Los santos, ¿en qué perseverarán? ¿En qué perseverarán? Y pues los creyentes, los santos, perseverarán en un estado de gracia. Y esto es muy importante. Ellos perseverarán en un estado de gracia. Y es lo que Juanito predicó en su momento, de lo que era el libre albedrío. En uno de los estados del hombre. ¿Qué es el estado de gracia? Vamos a recordar. El estado de gracia es objetivamente el estado o condición de ser liberado de la ira de Dios y ser llevado bajo su amor y gracia paternales. Subjetivamente, el estado de gracia es tener el Espíritu de Dios y sus frutos en nuestro corazón. Escuche bien, nuevamente, el estado de gracia también es tener el Espíritu de Dios y sus frutos en nuestro corazón. Por esa razón es que un verdadero creyente, una vez estando en ese estado de gracia, su vida no termina ahí, sino que va a perseverar. Mire lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Esa obra que inició, seguirá. Y mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la terminará hasta el día de Jesucristo. La vida del creyente, amado hermano o amigo que nos visita, no termina desde que acepta a Cristo como su suficiente Salvador y fuera librado de la ira de Dios, sino que la obra de Dios seguirá perfeccionándose en él, seguirá teniendo el Espíritu de Dios y los dones del Espíritu en su corazón como al principio. Estará en el estado de gracia perseverando en la fe, en el arrepentimiento, en el amor, en la esperanza y en el gozo, gracias que el Espíritu trae al corazón del verdadero creyente. Esas son las gracias que el Espíritu trae al corazón del verdadero creyente. Tales gracias nunca serán erradicadas de su vida. Por eso no hay tal cosa de que la salvación se pierde, porque Dios mismo se encarga en preservarnos. Escuche bien, Dios mismo se encarga en preservarnos. Gracias a Él es que es así, porque hace mucho tiempo, amado hermano, usted y yo hubiésemos claudicado. Aunque habrá oposición que nosotros enfrentemos diariamente en esta vida y suframos muchas tempestades y torrentes que nos golpean, y aunque pasemos por temporadas de incredulidad y tentaciones de Satanás que nos llevan a dudar y nos nuble la presencia de Dios en nuestras vidas, entonces, aunque eso pase, ¿nos apartaremos de Cristo? No. Si usted y yo somos verdaderos creyentes, téngalo por seguro, amado hermano, que perseveraremos.
¿Por cuánto tiempo, amado hermano Iván? Hasta el fin. Porque ninguno de estos obstáculos cambiará lo que somos en Cristo. Escuche bien, nada de eso cambiará lo que usted y yo somos en Cristo. Como Pablo decía, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesús vuelva. Todos aquellos cuyos nombres están grabados en las palmas de sus manos y sus nombres han sido escritos en el libro de la vida desde la eternidad, serán preservados en esta vida para la salvación eterna. Así que luego entonces de establecer una explicación simple de la perseverancia de los santos y de haber enfatizado las dos características importantes de esta doctrina, es decir, los sujetos de la perseverancia y el significado de la perseverancia, ¿ok? Vamos a ir a nuestro segundo punto, el fundamento de esta doctrina. El fundamento de esta doctrina. El fundamento de esta doctrina de la perseverancia de los santos no depende del libre albedrío. Es decir, no depende de nuestro propio poder y fuerza, sino de la gracia de Dios. ¿Ok? Cuya gracia es la que mueve y precede nuestras voluntades. Porque si dependiera de nuestro libre albedrío, todos caeríamos en desgracia. Así que el fundamento de la perseverancia de los santos descansa en la gracia de Dios. Y esa gracia podemos mencionar 5 pilares que sostiene a la perseverancia de los santos. Y vamos a ver el primer pilar. Y el primer pilar que sostiene a esta perseverancia de los santos es la inmutabilidad del decreto de elección. La inmutabilidad del decreto de elección. Este es el primer pilar. Para ello quiero que me acompañe a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Lo leímos, pero vamos a leer. A los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pablo aquí dice acerca del pueblo de Dios, ¿verdad?, de que Dios ha escogido desde el principio para salvación. A los que están en la iglesia de Tesalonicenses, que ellos han sido escogidos desde el principio para salvación. Entonces, el hombre que es llevado a la fe en Dios, solo por su selección divina, esa dicha selectividad divina fue en referencia a Cristo y no a ellos, porque no había nada en ellos para que ellos puedan ser salvos, sino referencia a Cristo, con el propósito de que Él reciba alabanza y gloria. Tal como lo dice Efesios capítulo 1, que dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia. De manera que, hermanos, el primer pilar en el que descansa la perseverancia de los santos es la inmutabilidad de Dios. Todos los que son verdaderos creyentes han sido escogidos y han sido unidos a Cristo, por eso serán guardados y preservados por Él. El segundo pilar que sostiene la perseverancia de los santos es la eficacia, escuche bien, la eficacia de la obra de Cristo y su intercesión. La eficacia de la obra de Cristo y su intercesión. Vayamos por favor a Romanos capítulo 8, versículo 32 al 34. Romanos capítulo 8, versículo 32 al 34. Dice: el que no escatimó a su propio Hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pablo argumenta que nadie puede acusar a los escogidos de Dios, nadie. Y que el creyente está en un lugar de no condenación. Esta obra de Cristo en la cruz fue suficiente para lograr lo que Dios se habría propuesto al llamar a un pueblo a sí mismo y ver cumplido ese propósito hasta la glorificación. Ahora, la perseverancia de los santos descansa sobre la eficacia de la obra de Cristo, ¿verdad? Pero también de su intercesión por nosotros. ¿Usted recuerda, amado hermano, cuál fue la promesa que nuestro Señor nos dio en Mateo capítulo 28, 20? ¿Qué dijo? Él dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina con una palabra, así sea. Amén. Mi Cristo hasta el día de hoy continúa haciendo una obra de redención en la vida de los creyentes, mientras se sienta a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, por todo su pueblo, en el papel de sumo sacerdote. Y eso es lo que podemos ver en Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 25, que habla de esta realidad, que dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas ¿quién? Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. Mire, escuche bien, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es glorioso, hermano. Esta obra de intercesión es inseparable de la obra de Cristo que se ofrece a nosotros como sacrificio por salvación del pueblo de Dios. Él vive para interceder. Él vive para interceder por todos nosotros, hermanos. Un ejemplo que vemos también es cuando Pedro lo negó y explicándole a Cristo lo que estaba sucediendo, Cristo intercediendo por Pedro para que su fe no le falte, para que su fe no mengue. Cristo, en lo que le dijo a Pedro, le hacía saber que Él orará por él y que esas oraciones prevalecerán para preservarlo y guardarlo hasta el fin. Así que, hermano, la perseverancia de los santos descansa sobre este segundo pilar, y es de la que los creyentes han sido unidos a Cristo y son guardados por la eficacia de la obra de Cristo y su intercesión por todos nosotros. Y gracias a ello, el pueblo de Cristo perseverará en el estado de gracia hasta el final. En tercer lugar, el tercer pilar que sostiene la perseverancia de los santos es la seguridad del juramento de Dios. Ese es el tercer pilar, la seguridad del juramento de Dios. Vayamos a Hebreos capítulo 6, versículo 16 al 20. Hebreos capítulo 6, versículo 16 al 20. Dice, Hebreos capítulo 6, versículo 16 al 20. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo.
los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. Aquí podemos leer, hermanos, el juramento que Dios hizo para con su pueblo. Se nos dice que Abraham fue un recipiente de la promesa de Dios y que la certeza de la palabra de Dios le fue dada a Abraham por medio de un juramento. Así también es con el Hijo de Dios, usted y yo, el creyente, es llamado heredero de la promesa. Dios conforme la promesa Dios confirma la promesa con un juramento. Ahora, esto es interesante, amado hermano, porque uno de los atributos de nuestro buen Dios es que Él es inmutable, ¿verdad? Y como es un Dios que no cambia, también sus promesas no cambian. Porque Dios no es mentiroso, sino que siempre cumple su promesa y no está y por ende no está obligado a confirmar sus promesas porque Él no es mentiroso. Sin embargo, vemos que Él jura, impone un juramento. Pero esto lo hace, amado hermano, porque quiere a través de ese juramento poder consolar al Hijo de Dios con el propósito de proporcionar al creyente un descanso y disfruten la salvación provista que en Dios tiene. Si Él lo juró, Él lo cumplirá. Es un pilar que descansa la perseverancia de los santos, el juramento de Dios. En cuarto lugar, el cuarto pilar es la perpetuidad de la morada del Espíritu. La perpetuidad de la morada del Espíritu. Vayamos a Efesios, por favor, capítulo 1, versículo 13 al 14. Efesios, capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí Pablo escribe sobre la presencia de la morada del Espíritu como prenda del futuro y expresión completa del propósito redentor de Dios en sus criaturas. Expresa en estos versículos Pablo los dos lados del único evento que los creyentes gentiles experimentaron cuando creyeron y fueron sellados en él con el Espíritu Santo. Este sello, amado hermano, sobre el cual Pablo escribe, tiene en mente la idea de propiedad y protección. Dios no nos está simplemente prometiendo una herencia final. Él no hace eso, sino que también nos otorga una garantía. Nos otorga el Espíritu Santo. Nos los regala para que nosotros veamos un anticipo de lo que esa promesa ha dado. Esas son las arras del Espíritu. Entonces, el cuarto pilar donde el verdadero creyente descansa es porque mora esa garantía. Eso que el Señor nos ha dado, el Espíritu Santo. En quinto lugar, el quinto pilar que esta perseverancia descansa es la infalibilidad
del pacto de gracia. La infalibilidad del pacto de gracia. Y uno de los pasajes que vamos a ir es a Jeremías, capítulo 32, versículo 40. Jeremías, capítulo 32, versículo 40. Y cito este pasaje porque ya conocemos ya el trasfondo o el contexto de lo que es este nuevo pacto. Lo estamos viendo con el hermano John los miércoles, de Jeremías 31, 33, 34. Pero quisiera que leamos el siguiente capítulo, 32 al 40. Y lo resume así: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no, escuche bien, y esto es para que usted lo pueda subrayar, para que no se aparten de mí. La perseverancia de los santos descansa en el pilar de la infalibilidad del pacto de gracia. A diferencia del antiguo, en el antiguo pacto, el nuevo pacto no está expuesto al fracaso, sino a los que están en el pacto tienen la seguridad, escuche bien, la seguridad de salvación y la perseverancia que tendrán en este nuevo pacto. Entonces, amados hermanos, los que hemos sido incluidos en este nuevo pacto, hemos de estar completamente seguros de nuestra preservancia y, por lo tanto, perseverancia y salvación finales. Porque Él precisamente dijo que hará un pacto eterno con nosotros, que no se volverá atrás ni de hacernos bien, sino que pondrá su temor en el corazón de cada uno de nosotros, para que nosotros, cada uno de nosotros, no nos apartemos de Él. Así que la perseverancia de los santos descansa en este quinto pilar de la infalibilidad del pacto de gracia. Con todos estos pilares que sostienen esta verdad bíblica, ¿sí sabe cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser que la perseverancia de los santos en el creyente es que sea firmado, que no es un pacto que perderá, sino que permanecerá hasta el fin. Habiendo dicho esto, amados hermanos, el fundamento y los pilares que sostienen esta doctrina de la perseverancia de los santos, ¿puede usted o alguien puede estar pensando y preguntándose qué pasa con los pasajes que hablan de la apostasía? ¿Qué pasa con el pasaje de Hebreos 6? Versículo 4 al 6, por favor, vayamos a Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y quisiera dar una breve explicación de esto, porque es un pasaje que muchos autores han dicho que es complicado, pero se puede interpretar bajo lo que otros contextos de la palabra y otros pasajes de la palabra de Dios dicen. Este pasaje, a simple vista, puede ser que se está describiendo la apostasía de un creyente verdadero, pero no es así, amado hermano. La palabra apostasía o apostatar no es otra cosa que apartarse de la fe. Por ejemplo, si una persona que por un tiempo dice que es cristiana, o sea, profesa
fe y de repente vuelve al mundo, eso es apostatar. Pero como ya hemos visto el fundamento, los pilares que acabamos de nombrar, por el cual los creyentes, los verdaderos creyentes, pueden perseverar, no recae o descansa ni en sus fuerzas ni en sus voluntades, sino en la gracia de Dios. Precisamente en los pilares que nombramos. Entonces, este pasaje de Hebreos 6 que acabamos de leer, no puede describir la apostasía real de un creyente regenerado de la fe. Más bien, lo que expone es una advertencia en contra de la apostasía para los creyentes que tengan en cuenta y teman de esta realidad y se puedan examinar si están en esa realidad. Así que este pasaje no puede ser una descripción de algunos creyentes verdaderos y regenerados que se aparta completamente de la fe. Porque si aquel que dice que es cristiano al principio, pero más adelante no tiene frutos de un verdadero creyente, el resultado o lo que nos dice a nosotros es que nunca conoció de Dios. Ahora, hermanos, aunque los verdaderos creyentes no puedan apostatar, es decir, apartarse completamente de la fe, lo que sí puede pasar a los verdaderos creyentes es que lastimosamente pueden caer en pecados graves y seguir en ellos por un determinado tiempo. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto del sermón: la dificultad de la perseverancia. La dificultad de la perseverancia. Esta dificultad, amados hermanos, se centra en la realidad de que mientras la perseverancia de los santos es absolutamente cierta, descansa en estos pilares que nombramos, en la gracia de Dios, los verdaderos santos pueden caer y de hecho caen en pecados, incluso en pecados graves, y continuar en ellos por un tiempo. Sin embargo, el Señor los levantará de esa condición y los volverá y los traerá otra vez al arrepentimiento para acudir a Él nuevamente. Pero, ¿cuáles son esas causas que los creyentes pueden caer en estos pecados graves? Quisiera nombrar algunos. En primer lugar, los verdaderos creyentes caen en la tentación de Satanás. Marcos 1:13 dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. En Marcos 1:13 leemos de la experiencia que Cristo tuvo siendo tentado por Satanás. Pregunto, si Cristo fue tentado, ¿cuánto más nosotros vamos a ser tentados? Pues Satanás, él es como un león rugiente buscando a quien devorar. Tal como lo dice Pedro, Satanás es una causa de las recaídas del creyente. Una segunda causa, amado hermano, en la cual los santos pueden recaer, es la atracción del mundo. Es la atracción del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, si escucharon, hermanos, este pasaje advierte al creyente de esta tentación. ¿De qué? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Le escuchábamos hoy día en la mañana al hermano John diciendo que hay cosas que el mundo hace, por lo cual los creyentes
son tentados a hacerlos también. Pero que el Señor nos ayude para que nosotros no caigamos en esas tentaciones que el mundo realiza. Y no nos sintamos afanados por cumplir cosas que verdaderamente la palabra nos dice que primero es Dios y su justicia, el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Entonces, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, el mundo es otra causa por el cual el creyente puede caer. La tercera causa que los santos pueden caer o caen es el conflicto en curso con la corrupción restante dentro de los hombres. Es el remanente que aún está en el creyente. Santiago capítulo 1, versículo 14. Santiago capítulo 1, versículo 14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí ve? Santiago dice que uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propio corazón, por su propio pecado, su propia lujuria. Entonces, la causa de los creyentes que pueden caer en pecados graves es por el remanente de pecado que aún le queda dentro de sus corazones. Y la cuarta causa que quiero nombrar que los santos pueden caer en pecados graves es el descuidar los medios de la perseverancia, los medios de gracia. Hebreos capítulo 10, versículo 24 a 25. La cuarta causa es el descuidar los medios de la perseverancia. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Al creyente se le ha dado lo que necesita para ser guardado de pecados graves. Sabio es nuestro Dios, que para poder cuidarlo a usted y a mí, Él ha dado medios, hermanos, tales como la oración, la palabra y la comunión. Descuidar estas cosas conducirá a reincidencias y pecados, Dios no quiera, pecados graves. El escritor de Hebreos nos advierte que consideremos que a estimularnos a unos al otro, en la exhortación, en las buenas obras, a no dejar de congregarnos, a exhortarnos, y lo hagamos hasta la venida de nuestro Señor. Así que esta cuarta causa de residencia que estamos mencionando es por descuidar los medios de la perseverancia o de los medios de gracia. Entonces, amados hermanos, estas son las causas por las cuales el creyente puede caer en pecados graves y continuar en ellos. Ahora, como el pecado es tan grave que siempre podemos ver que trae tristes consecuencias que el creyente puede experimentar, resultados devastadores que se obtienen por haberse arrojado a los brazos del pecado. Y las consecuencias son, hermanos, y anótenlo: el desagrado de Dios, el espíritu es agraviado, sus gracias y consuelos son dañados, o sea, el santo se daña su gracia y el consuelo. En cuarto lugar, sus corazones van a ser endurecidos y heridas conscientes. En quinto lugar,
el resultado de hacer esos pecados, no tan solo a él le perjudica, sino que otros son heridos y escandalizados. Y sexto, traen juicios temporales sobre sí mismos o disciplina de Dios. Hermano, cada una de estas consecuencias es un recordatorio instructivo para que estemos continuamente atentos para que ninguno de nosotros caiga en un pecado tan grave que tenga consecuencias tan tristes. Lo hacemos al extremo porque también no caigan pecados como un libro que estamos leyendo con mi esposa, que son los pecados respetables. Esos pecados que no son escandalosos para el mundo, pero son pecados en sí. Para que nosotros consideremos en que eso le desagrada a nuestro Dios. La perseverancia de los santos no significa que el creyente puede tomar su pecado a la ligera, sino que debe reconocer que su caída lo llevará a un daño grave. Pero aún así, si el verdadero creyente lastimosamente cae en estos pecados graves, él puede ser renovado, su arrepentimiento y por ende preservados por la fe en Cristo Jesús hasta el final. La realidad es que cualquier placer que un cristiano encuentre en el pecado es de corta duración y que por la gracia de Dios, Él, el que empezó la buena obra, va a perfeccionar a cada uno de ellos hasta el fin de Jesucristo. Conclusión, hermanos. La doctrina de la perseverancia de los santos, como hemos dicho, no enseña que los hombres serán salvos sin importar cómo vivan o sin importar si se arrepienten de los graves pecados en los que caen. No, eso no enseña esta maravillosa doctrina, sino que la perseverancia de los santos consiste o enseña en que solo los que perseveran o los que serán salvos son solo aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Ellos que han sido verdaderamente llamados, aquellos que han sido llamados, justificados y santificados, ellos perseverarán, descansarán en la inmutabilidad del decreto de elección, en la eficacia de la obra de Cristo y su intercesión, en la perpetuidad de la morada del Espíritu, en la seguridad del juramento de Dios y en la infalibilidad del pacto de gracia. Así que, amado hermano, nuestra perseverancia no consiste en sus aptitudes y sus fuerzas, sino por la gracia de Dios. Y es que gracias a nuestro Dios y el plan de salvación de que usted y yo, amado hermano, seremos guardados por el poder de Dios y preservados como cristianos hasta el final de nuestras vidas. Y si el creyente verdadero cae en algún pecado, estoy seguro que recurrirá a la gracia o al don del arrepentimiento para confesar sus pecados, porque él sabe que tiene un Dios justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Ese perdón que se encuentra dentro de un hombre perdonado, verdaderamente perdonado, pero que es porque Dios le ha puesto ese perdón. Y alabado sea Dios por eso. Querido amigo, y vamos a las aplicaciones. Querido amigo, que has escuchado este sermón, espero que hayas notado algo que los hombres, tú y yo, no tenemos. Más bien fallan constantemente, y es que precisamente es que prometen, pero muy poco los cumplen, y los cumplen a media. No te vayas muy lejos. Hasta tú mismo en muchas ocasiones te has propuesto algo que al final no logras terminar. Déjame decirte algo. Mi Dios no es así. Él es fiel a sus promesas.
Él prometió que iba a venir un Salvador. Y de hecho vino. Y es mi amado Señor Jesucristo, quien el Padre envió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino más bien tenga, escuche bien, amado amigo, vida eterna, una vida que durará para siempre, una vida que no se perderá, una vida que será guardada hasta el fin, y tú lo puedes tener. ¿Hay algo más maravilloso que esto? No, querido amigo, no hay algo más maravilloso que el amor que Cristo el Salvador que ha dado a su pueblo. Y puedes tú tenerlo si te arrepientes de tus pecados y crees en Él. Él te perdonará porque Él dio su vida en la cruz del Calvario por todos los rebeldes y pecadores merecedores de la ira de Dios. Él sufrió por todos nuestros pecados. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y todas tus cadenas serán rotas y libre serás, libre de toda condenación que está sobre ti. Ven a Cristo y serás salvo, querido amigo. Y amados hermanos, sin duda alguna, esta es una de las doctrinas más hermosas que podemos conocer. Y aunque habrá oposición y muchas incertidumbres en nuestra vida que enfrentaremos diariamente, téngalo por seguro, amado hermano, que nuestro Dios nos va a preservar. Porque lo que Dios comenzó en nosotros, esa buena obra, la terminará y no nos dejará a media, sino la terminará hasta el día de Cristo. No hay ninguna duda que mi Señor a nosotros, los que hemos sido regenerados, justificados por Dios, nunca nos dejará caer ni total ni finalmente de la gracia. O como dijimos, del estado de gracia, sino que ciertamente permaneceremos en ella hasta el fin. Y si ha pecado, amado hermano, usted sabe que Él lo perdonará. Mira a Cristo, mire a su Salvador, porque es en Él que nosotros podemos ir hasta la gloria. Él es el arquitecto de las moradas eternas que usted y yo vamos a estar. Y alabamos a Dios por eso. Entonces, mis amados hermanos, solo nos queda, al escuchar esta hermosa doctrina de la perseverancia de los santos, es agradecer a nuestro buen Dios por habernos revelado el propósito de su gracia, en la que cada creyente perseverará en su fe y obediencia hasta la muerte. En segundo lugar, y aunque usted o yo pasemos por tribulaciones y pruebas, nosotros no nos avergonzaremos del Evangelio que se nos ha revelado, sino que con mucho gozo cantaremos: mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta que el día que Él venga por mí. Adorémosle con tal admiración de las profundidades de su amor y de su eterna bondad para con nosotros, que es en Cristo Jesús. Judas, versículo 24-25 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga a su amado Padre.